Este tipo era el más poderoso de todo el imperio, Merlin Lucifer. Podía tener a cualquier mujer del mundo a sus pies, podía tocar cualquier cosa, incluso las joyas más preciadas. Tenía un oscuro secreto y por eso esta chica iba a tener que ayudar. Pero antes de todo eso, todo comenzó con el rey en su castillo. Uno de sus sirvientes siempre intentaba robarle un beso mientras dormía. ¿Qué estás haciendo? Nadie en este mundo puede tomarme por sorpresa. Con un cálido abrazo le dijo que él es quien elige el momento, y además los enemigos estaban en las puertas del castillo. La chica, Lilith, estaba lista para pelear y defender el territorio, pero el protagonista la detuvo. Le gustaba luchar contra sus enemigos personalmente, así que Lilith, ella solo tenía que mirar. Afuera, los demonios ya estaban luchando contra los humanos. En medio de la batalla, alguien llamó la atención de Merlin. Esa chica, ella debe ser la heroína de esta generación. Ella derribó a un enorme golem con un ataque poderoso. Todos gritaban que era increíble, pero irónicamente, a los ojos del rey demonio, ella también parecía bastante débil. Una criatura gigante con más dientes de los que podrías contar antes de morir apareció. Los soldados se asustaron tanto que mojaron sus pantalones, pero la chica enfrentó a la criatura sin dudar. Su ataque de hielo atravesó el enorme cuerpo de la criatura. Los soldados parecían niñas asustadas en el suelo, mientras la heroína los tranquilizaba, diciendo que salvaría a todos. Su nombre era Alicia, la heroína actual, y estaba allí para derrotar al rey demonio y traer paz al mundo. Comandando a sus soldados cobardes, la chica continuó el ataque. A lo lejos podían ver el castillo del rey demonio. Uno de los principales financiadores del ejército era la iglesia. El gordo santo estaba molesto con lo mucho que estaba tardando la batalla. Él gritó que estaba haciendo todo el trabajo duro mientras los soldados estaban tardando demasiado con la parte fácil. Estaba seguro de la victoria esta vez porque ahora la poderosa heroína estaba de su lado. De vuelta en la batalla de Alice, notó algo mientras luchaba. El escuadrón de vanguardia no estaba resistiendo contra los monstruos extraños, entonces decidió regresar y ayudarlos. Pero antes de que pudiera acercarse al fragor de la batalla, algo en el cielo llamó su atención. El hombre barbudo y regordete rugió que esa era el arma secreta que la iglesia había estado cultivando durante 100 años. Un colosal ser similar a una ballena descendió de los cielos, la arma más temible jamás creada en todo el continente. Tanto humanos como monstruos detuvieron su lucha, dejando todo para contemplar la monstruosidad con asombro. Alice tampoco podía creer lo que estaba viendo, un monstruo realmente horroroso. El obispo levantó su bastón y declaró que esa era la doncella de la batalla, la obra maestra de la iglesia. La criatura poseía dientes gigantes y afilados y abrió su enorme boca. Obedeció las órdenes del obispo y tan pronto como ordenó, comenzó a atacar a los monstruos. Pero el héroe se dio cuenta de que con tales ataques, incluso el escuadrón de vanguardia perecería. Desafortunadamente, la chica estaba demasiado lejos para alcanzar a sus aliados. Comenzaron a sufrir el embate del coloso. Incluso el rey demonio, observando todo, desaprobó. El campo de batalla comenzó a ser limpiado por el poderoso golpe de la extravagante criatura. Una nube de humo se elevó, aniquilando todo a su paso, y el hombre barbudo y rechoncho continuó jactándose, diciéndole a Lucifer que contemplara el poder de la iglesia. Alicia había logrado sobrevivir a la ominosa situación, agarrando su espada y tratando de ver a través del denso humo. La nube de polvo también alcanzó a Merlin y Lilith, que observaban desde arriba. Y luego, cuando la visibilidad mejoró, Alicia observó las pérdidas. A pesar de esa absurda demostración de poder, muchos humanos habían sobrevivido. Uno de ellos, apenas creyéndolo, se preguntó en voz alta si todavía estaba vivo. Sonriendo, Merlin dijo: «Por supuesto que no lo está». Empuñando una espada, declaró: «Solo yo puedo decidir quién vive y quién muere». Y entonces nuestro héroe finalmente avistó al rey demonio y lo identificó. Imponente, Lucifer se burlaba, ordenando a los débiles que lo reverenciaran. El obispo no podía creer que incluso el ataque más poderoso del arma sagrada había sido bloqueado. El señor que lo acompañaba, visiblemente temblando, balbuceó que Lucifer parecía más poderoso de lo que habían imaginado. Pero con las venas sobresaliendo en su rostro grasiento, el obispo le ordenó que no tuviera miedo, pues la doncella de batalla era el arma más poderosa de todo el continente, y estaba seguro de que el rey demonio no podría dañarla. Luego, gritando con toda la fuerza de sus pulmones, el hombre barbudo ordenó a la criatura aplastar a Lucifer. El rey demonio decidió dar un poco de crédito a la elaborada explicación de Bishop, pero admitió que todo sería en vano, pues incluso así, el arma secreta era demasiado débil. Él esperó a que la colosal ballena se acercara antes de sacar su espada, y tan pronto como estuvo a buena distancia, el monarca saltó y la partió en dos con gran facilidad. Esa demostración de pura habilidad masculina dejó a Lilith aún más enamorada de su ídolo. Alice, sin embargo, se preocupó porque incluso el arma secreta no era rival para el rey demonio. El rey giró su espada para quitarle el residuo, luego cerró los ojos, victorioso. Sus súbditos monstruosos en el campo de batalla estaban completamente impresionados por tal poder. El obispo estaba petrificado mientras observaba cómo su arma invencible se convertía en chatarra en 3 segundos. El ejército tuvo la misma reacción. El escuadrón de vanguardia también observó con asombro cómo la ballena gigante era destrozada en carne picada, y las dos mitades del arma secreta se estrellaron en el campo de batalla, su participación terminando tan rápidamente como había comenzado. Lucifer envainó su espada con un gesto teatral, con los ojos aún cerrados. Lilith vitoreó, inmensamente orgullosa de su amado hermano, encontrando todo el espectáculo súper hermoso. Alice estaba tan asombrada que comenzó a sudar. Bishop ya no podía ni siquiera mantenerse en pie. El ejército de la iglesia temblaba en sus botas.
Merlín declaró que ahora era el turno de los perdedores de la iglesia, les concedería una muerte gloriosa. Con poca esperanza restante, el obispo gritó para que el héroe los salvara o todos perecerían. A pesar de su inmensa aprensión, Alicia sabía que ella era el héroe y era su deber derrotar al rey demonio. Ella apretó su espada con más fuerza, decidida a no dejar que el miedo la consumiera. Corriendo hacia Merlín, se acercó y lo desafió a un duelo. Sin embargo, cuando la chica se acercó al monarca, su mirada cambió y una energía agitó el viento a su alrededor. El viento empujó a Alicia hacia atrás y él aprovechó la oportunidad para tomar su espada. Con una velocidad increíble, sacó el arma de su funda. Lanzó un ataque, no hacia el héroe, sino directamente contra el ejército. La chica se dio cuenta de que simplemente la estaba ignorando. El obispo y todo el ejército de la iglesia soportaron el peso del ataque, que fue tan poderoso que incluso lanzó al héroe hacia atrás. Con solo un golpe de su espada, el rey demonio había abierto una enorme grieta en el campo de batalla. Todo lo que quedaba para contar la historia era el pequeño sombrero del hombre barbudo y regordete. El sombrero cayó en un charco, ilustrando la rápida y completa derrota de la iglesia. Merlín observó la escena a su alrededor, solo estandartes destrozados y un héroe derrotado yaciendo en el suelo. Así terminó la última batalla de Merlín como el rey demonio, y así comenzó su nueva historia, una de desempleo junto al héroe. Nacido con un poder inmenso, Merlín Lucifer ascendió para convertirse en el tercer rey demonio, conocido en todas partes como el monarca del orgullo. Sin embargo, el joven demonio nació con una dolencia cardíaca, que no solo acortó su vida, sino que también lo atormentó con un dolor agonizante constante. Pero Merlín tenía la clave para su salvación, la espada demoníaca, Aeternum. Cada vez que derrotaba a enemigos poderosos con ella, su vida se alargaba y el control de la maldición se aflojaba temporalmente. Cuanto más formidable el enemigo, mayores eran los efectos de la espada. Esto alimentó la esperanza de Merlín de encontrar al adversario más poderoso del mundo. Habiendo usado su espada para derrotar al arma secreta de la iglesia, sabía que habría repercusiones. Como la ballena no había sido lo suficientemente poderosa, los efectos fueron mínimos. Creía firmemente que podría romper la maldición por completo si pudiera encontrar a la persona más fuerte del mundo. El campo de batalla yacía completamente devastado, los pájaros volaban sobre él, y Lucifer observaba todo, con un pensamiento tranquilo resonando en su mente. Finalmente había terminado. Sus servicios ya no eran necesarios en el castillo demoníaco. Era el momento para que él emprendiera su propia aventura. Lilith se acercó a él, con el rostro nublado por la tristeza. Sonriendo, el encantador demonio le preguntó por qué parecía tan afligida. Él colocó suavemente una mano en el rostro de la joven demonio, diciéndole que una vez que se fuera, ella tendría que cuidarse sola. Sus ojos se abrieron alarmados y trató de razonar con su hermano mayor, pero sabiendo que era inútil, simplemente comenzó a temblar. Con lágrimas corriendo por su rostro, ella lloró que él siempre había estado a su lado, rogándole que no la dejara sola. Él acarició su cabello, sabiendo que a ella le encantaba ser consentida, pero le recordó que ahora era una joven. La mano de Merlín fue instintivamente al lado izquierdo de su pecho, y la atmósfera se volvió pesada. Explicó que si se quedaba tarde o temprano, la maldición en su corazón seguramente lo mataría. Luego preguntó si eso era realmente lo que ella deseaba. La niña pequeña se lanzó a sus brazos, llorando que no quería que su hermano mayor muriera, pero tampoco quería quedarse sola. Colocando su propia mano sobre su pecho, Lilith comenzó a balbucear. Declaró que si era necesario, él podría tomar su vida para extender su propia vida si la maldición se agravaba. Los ojos de Merlín se abrieron de par en par por la sorpresa ante su declaración. Le dio un golpecito en la frente, dejándole una pequeña marca roja. La llamó idiota por una idea tan absurda. Acariciando suavemente su cabello una vez más, se inclinó más cerca y le dijo que nunca haría tal cosa. Pero Lilith insistió, agarrando las manos del ex monarca, y dijo que no le importaría cuidarlo, incluso si se convertía en un NEET inútil. Las palabras net e inútil hirieron profundamente el ego de Merlín, pero él todavía sonrió, su mirada suave mientras miraba a la chica. Con una mirada cálida y reconfortante, le dijo que la amaba, pero que tenía que irse. Le prometió que una vez que estuviera libre de la maldición, regresaría para quedarse a su lado. Incluso agregó que cuando ese día llegara, ni siquiera la muerte podría separarlos. Su declaración de amor la hizo perder por completo la compostura. Incluso soltó un pequeño chillido después. Admitió que después de escuchar eso, era imposible seguir comportándose como una niña mimada. Pero Lilith todavía tenía un consejo importante para él. Con un tono serio, ella le advirtió que había muchas mujeres astutas en el mundo, y que debería tener cuidado de no caer en sus encantos. Estaba preparada para matar a cada una de ellas, arrancándoles el pelo mechón por mechón, despellejándolas vivas, arrojándolas a la lava y luego comiendo su carne. Ante un escenario tan de película de terror, Merlín se preguntaba si su hermanita era, de hecho, una yandere. Así que sin más preámbulos, emprendió su camino y se despidió de Lilith. Mientras caminaba, se encontró con el cuerpo de Alice tendido en el suelo. Merlín la observó, tratando de discernir si estaba viva o muerta. Pero la chica estaba babeando, murmurando palabras incoherentes sobre comer más. Al mirarla, pensó que después de haber sido noqueada, simplemente se había quedado dormida. Así que decidió cargarla, una decisión que dejó a Lilith completamente sorprendida al ver cómo se desarrollaba todo. La chica chilló, preguntando si ya había aparecido una buscona. Pero él le dijo tranquilamente que se calmara, explicando que Alice sería simplemente una esclava. Sabía muy poco sobre el mundo exterior, y un guía sería útil para este nuevo viaje, incluso si esta mujer era demasiado débil para ser una heroína por sí misma. Aún así, su fuerza de voluntad y resistencia serían herramientas útiles a su lado. Haciendo pucheros, a Lilith no le gustaba mucho la situación. En su opinión, Merlín debería haberla matado.
Mientras llevaba a Alice sobre sus hombros, declaró que una vez que el sol se pusiera, ya no sería un rey demonio. Dijo que eso era todo, y que él y Lilith se verían de nuevo pronto. Al despedirse de la joven, le dijo que no se preocupara porque nunca se enamoraría de un héroe. Con esa advertencia final, Merlin y Alice se desvanecieron en el horizonte. Con el corazón pesado y lágrimas en los ojos, Lilith vio al amor de su vida desaparecer, pero sacudió la cabeza vigorosamente para alejar los pensamientos intrusivos de su mente. Intentó concentrarse solo en la promesa que él le había hecho, que cuando regresara, ni siquiera la muerte podría separar a los dos tortolitos. Este pensamiento hizo que su cara se sonrojara tan roja como su cabello. Ella estaba segura de que había sido una confesión de su amor por ella, y apenas podía esperar para verlo de nuevo. Así que, con un corazón lleno de esperanza y anticipación, decidió regresar. Lilith se dirigió de nuevo al castillo, sus pensamientos consumidos por su amado. Comenzó a fijarse metas mentales para cuando él regresara, ella habría completado su entrenamiento nupcial y sería una excelente esposa. Mientras tanto, Merlin seguía caminando, con Alice aún inconsciente en su espalda. Un antiguo rey, ahora sin reino, y un héroe cautivo, una pareja improbable en busca de aventuras, Merlin y Alicia continuaron su viaje hacia la próxima aventura del antiguo rey demonio. Todavía inconsciente pero recuperando lentamente la conciencia, Alicia se preguntó si realmente había perdido. Recordó cómo desde que dejó las montañas se había encontrado en un problema tras otro. Se había dejado llevar por las dulces palabras y los vacíos elogios de la iglesia, y la idea de derrotar al rey demonio era su única forma de mantenerse optimista. Pero después de verlo derrotar el arma secreta de la iglesia sin siquiera sudar, finalmente se dio cuenta de que el abismo de poder entre ellos era simplemente demasiado vasto. Alicia recordó las palabras de su maestro, cómo todavía estaba flojeando en su cultivo. Su maestro le había advertido que mucho más allá de las montañas existían individuos mucho más fuertes, y alguien de su nivel enfrentaría inmensas dificultades. Ahora, después de esa derrota desastrosa, la chica entendió que su maestro había tenido toda la razón. Merlin se detuvo, algo había captado su atención, era un barco de madera destrozado en la orilla del mar. Con cuidado, dejó a Alice bajo un árbol cercano. Rascándose la cabeza, pensó que necesitaría encontrar otra manera de conseguir un nuevo bote. El ex monarca se alejó de la heroína, que permanecía inconsciente, pero poco a poco ella sintió que su conciencia regresaba y sus pensamientos comenzaban a organizarse. Algo viscoso y cálido empezó a gotear sobre ella. Corría por sus mejillas, ensuciando su cara. Se despertó sobresaltada, dándose cuenta de que no estaba sola. Un lobo siniestro la miraba fijamente. La chica rápidamente se levantó de un salto, aterrada, intentando alejarse de la bestia. Desesperada, gritó con todas sus fuerzas que era un lobo demonio. El canino hambriento y mortal se acercó, su boca llena de dientes afilados como cuchillas. Alicia cerró los ojos deseando solo un milagro, ya que la bestia estaba demasiado cerca. Un sonido repentino cortó el viento, interrumpiendo el momento tenso. La mano enguantada de un caballero agarró el hocico codicioso del gran lobo. Merlin se colocó entre la chica y el monstruo, protegiéndola. Con voz firme y una mirada serena pero autoritaria, ordenó al lobo demonio que se echara. Aunque aún parecía bastante hosco, el lobo obedeció como un cachorro entrenado. El hombre de cabello rubio explicó que el humano le pertenecía, por lo que el lobo no podía comerla. Alicia, de pie justo a su lado, observó todo con una expresión de desconcierto. Ella se encontró reflexionando sobre las palabras de Merlin. Ella le pertenece a él, sin entender del todo su significado. El lobo cerró los ojos y movió la cola, una clara muestra de sumisión. Sonrojada, Alice se dio cuenta de que había sido salvada por Merlin una vez más, y su corazón comenzó a latir incontrolablemente en su pecho. Ahora Merlin y el gran lobo ya se habían hecho amigos. El chico lo acariciaba suavemente, como si fuera un simple cachorro. Esto llamó la atención de la heroína, y se encontró admirando la sonrisa de Merlin, que no parecía la de un villano en absoluto. Sacudió la cabeza con fuerza, recordándose a sí misma que él era un rey demonio, y si le había salvado la vida, tenía que haber un motivo ulterior. Después de jugar un rato con Merlin, el lobo se dio la vuelta y se alejó sin preocupación alguna. Ahora que la chica estaba despierta, el ex monarca comenzó a hablar con ella, preguntando si se llamaba Alicia. La chica adoptó inmediatamente una postura defensiva, desenvainando su espada y exigiendo saber qué quería. Su mirada también cambió, adoptando una expresión más intimidante mientras preguntaba qué podría imaginar ella que él querría con una mujer como ella. Alicia, con su autoestima un tanto inflada, imaginó que él había sido cautivado por su mirada inocente y ahora deseaba corromperla. Pero Merlin simplemente continuó alardeando de su posición, declarándose el antiguo rey demonio y demás. Decidida, la heroína juró no dejar que él hiciera nada con ella, y congeló su espada. No lo dejó terminar su oración y se lanzó contra el arrogante ex-rey. Con feroz determinación, la chica preparó un ataque con su espada helada, pero la expresión de Merlin ni siquiera titubeó. Simplemente observó la espada acercarse y sin necesitar gastar mucha energía, detuvo su ataque con solo una mano, sosteniendo la hoja helada de la espada con apenas 2 dedos. Alicia observó, apenas capaz de creer tal poder. Merlin, ahora más cerca del rostro de la niña, abrió los ojos al notar algo. Colocó su mano en su barbilla, dándose cuenta de que era aún más hermosa de lo que había percibido al principio. Acercándose aún más, con una mirada seductora, susurró que ahora le pertenecía. Alicia se obligó a recordar que estaba en una pelea, no en una escena de fanfiction prohibida. Apartó la mano de Merlin con un golpe, alejándose de él. La heroína valiente gritó que no se inclinaría ante un ser malvado como él.
La expresión de Merlín se volvió seria mientras retiraba lentamente su mano, con la mirada fija en la chica. Luego simplemente se encogió de hombros, dándose cuenta de que todo era inútil. El exmonarca explicó que ella había malinterpretado. Esto no fue una solicitud o una negociación, ella necesitaba enfrentar la realidad, ya que él era oficialmente su captor. Merlín comenzó a caminar hacia la chica, la inmovilizó contra el tronco del árbol, colocando una mano junto a su cabeza para bloquear su escape. El hombre rubio declaró que ella era su prisionera, y esperaba que lo entendiera claramente, porque en realidad, él podía ser una persona muy amable. Alice podría haber ocultado su corazón acelerado, pero no pudo disimular su cara completamente roja. Girando su cara hacia otro lado, preguntó si realmente quería que dejara de resistirse y se sometiera a él, y si era así, él debería decirlo claramente. Merlín entonces respondió que le daría a la chica un adelanto de su futuro. Casi presionando su cara contra la de ella, susurró que tomaría su cuerpo y haría lo que quisiera con ella. Esas palabras hicieron que Alice casi se desmayara del calor repentino que surgía en su cuerpo. Recordó haber oído rumores de que algunos demonios embarazaban a mujeres humanas para crear descendientes. Desesperada, la pobre chica comenzó a entrar en pánico. Ni siquiera había tenido su primera cita, y ahora iba a convertirse en la madre de las crías de un demonio. Agarrando su mano con firmeza, Merlín declaró que debía irse con él ahora. Ella se apartó, convencida de que el antiguo rey era un sinvergüenza descarado con los motivos más siniestros. Esto enfureció al demonio, y él se quejó de que ella era una chica muy desobediente. Como ese era el caso, recurrió a medidas drásticas, tomándola en sus brazos antes de que pudiera defenderse, diciendo que tendría que ser un poco rudo. Alicia intentó pelear, forcejeando y retorciéndose, intentando escapar de su agarre, pero sin éxito ya que él la llevó sin esfuerzo a un bote que esperaba. Ahora, sin escape, la chica estaba totalmente indefensa y a merced de las oscuras intenciones del joven. Con un brillo malvado en sus ojos, él extendió una mano hacia ella, declarando que su juego comenzaría ahora. Ella gritó para que se mantuviera alejado, amenazando que si se acercaba más, saltaría al mar. La heroína y el ex-rey demonio estaban a la deriva en alta mar, enfrascados en una acalorada discusión. Su mano se aferró con más fuerza a su espada, su mirada fija en su captor. Apretando los dientes, la chica contempló una solución drástica para su situación, presionando la hoja contra su propia garganta. Ella declaró que si él se atrevía a dar un paso más cerca, terminaría con su propia vida. Los remos del bote yacían apilados, uno encima del otro, inquietantemente cerca de los pies de Alice. Los ojos de Merlín captaron la escena, rápidamente formándose un plan en su mente. Sutilmente pisó la punta de un remo, haciendo que éste se levantara. El extremo opuesto se elevó, golpeando a la chica en la cabeza y desestabilizándola. Con un grito, soltó su espada, que cayó al suelo de madera del barco. Alice se agarró la cabeza, haciendo una mueca por el dolor punzante del golpe del remo. Merlín dejó escapar un lento suspiro, maravillándose internamente de cómo una chica tan ingenua pudo haberse convertido en una heroína. Lágrimas llenaron los ojos de Alice mientras finalmente se rendía. «Termina de una vez», suplicó, resignándose. «No tiene sentido luchar contra ello, pero por favor, no seas violento». Pero Merlín se burló, con una expresión de puro desprecio en su rostro. Había encontrado a innumerables mujeres en su tiempo, y ella, declaró, ni siquiera era remotamente su tipo. El rey demonio no había terminado, sin embargo. Él aprovechó su ventaja, burlándose de su estrategia de usar una placa de metal para compensar su notable falta de atributos. Alicia se estremeció, mortificada, y explicó rápidamente, Eso es armadura de Mithril». La realización de que ella estaba usando armadura de Mithril como relleno hizo que Merlín se echara a reír incontrolablemente. Ahora realmente enfurecida, Alice exigió saber por qué la había secuestrado en primer lugar, si no era para tener un heredero. Él simplemente levantó un dedo, señalando los remos. ¿Ves estos?, preguntó. Estaban justo al lado de ella, al alcance de la mano. Merlín explicó que navegarían por el traicionero estrecho de Orkney. Desde allí cruzarían los mares turbulentos para entrar en el territorio de Gran Bretaña. Alice miró, atónita. Ella inmediatamente lo sacó de su burbuja. «No seas tonto», espetó, «eso es imposible». Incluso la gran flota de la iglesia luchaba por navegar esas aguas, requiriendo cientos de hombres y camuflaje complejo para evadir enemigos invisibles. Incontables criaturas acechan bajo las olas, prácticamente invencibles. Sería completamente imposible que los dos tomaran turnos remando solos, y mucho menos a merced de esas bestias. Una chispa maliciosa apareció en su ojo. «Debes estar equivocada», ronroneó. «Nunca dije que nos turnaríamos». Explicó que tomaría su cuerpo y la haría hacer ciertas cosas irracionales, lo que, por supuesto, significaba que ella haría todo el remo sola. Con eso, él le dio la espalda, mirando hacia el vasto horizonte del mar. Plantó firmemente su pie en la proa del barco, inclinándose hacia adelante para obtener una mejor vista, y declaró que simplemente se quedaría allí, relajándose y disfrutando de la brisa del mar. El rostro de Alice se contorsionó en una expresión de desconcierto, completamente perpleja, como un ciego atrapado en un fuego cruzado. Miró los solitarios remos, luego el interminable mar agitado que los rodeaba. Estaban prácticamente a la deriva, y la aterradora realización de su situación finalmente se hundió en ella. Pasaron 3 días lentamente. El cielo sobre ellos colgaba pesado y oscuro, hinchado de nubes de lluvia. Tal como lo había planeado Merlín, Alice era la que remaba con esfuerzo, mientras él simplemente se recostaba en la proa del bote, observando. La chica comentó lo extraño que era que habían estado navegando durante 3 días sin que ninguna criatura los atacara. Merlín explicó que el océano era un lugar lleno de peligros, y que acercarse demasiado a una entidad más poderosa a menudo llevaba a la muerte. Añadió que una criatura muy grande los estaba siguiendo, por lo que todos los otros peces más pequeños les daban un amplio margen. Él le indicó casualmente que se agarrara fuerte, explicando que como no sabía nadar, si el barco se volteaba, ella estaría completamente sola.
pero Alicia replicó que había oído una vez que él había partido a un demonio marino en dos con sus propias manos. Él aclaró que ese demonio marino en particular había venido a tierra buscando robar una de sus preciadas delicias. Naturalmente lo había matado. Los ojos de Alice se abrieron al notar una sombra colosal que emergía de las profundidades oscuras, acercándose rápidamente. Aun cuando Merlin hablaba, las aguas alrededor de su pequeño bote comenzaron a agitarse violentamente. Él explicó con calma que esta criatura era mucho más grande que el demonio marino al que una vez se enfrentó, y entonces la bestia se rebeló. Su bote fue lanzado al cielo cuando un aterrador monstruo marino emergió de las olas. Sin vacilar, Merlin saltó directamente hacia ello. Mientras tanto, Alicia fue enviada dando tumbos, al borde de caer en el agua turbulenta. El antiguo rey demonio notó su situación y en el aire giró su cuerpo de regreso hacia el barco. Con una patada poderosa logró enderezar su pequeña embarcación. Cayó perfectamente con el casco hacia abajo sobre las olas. Alicia aterrizó sin dignidad sobre su trasero dentro del bote, a salvo por el momento. El monstruo marino soltó un rugido ensordecedor, su colosal forma dominando el horizonte. Sorprendida, la heroína se preguntó si esto podría ser el legendario gobernante de Orny, la misma bestia que se dice hundió la flota real británica. Ella sabía que Merlin Lucifer era poderoso, pero contra el gobernante de Orny dudaba gravemente que su espada fuera suficiente. Merlin, por su parte, permaneció completamente en silencio, con la mirada fija en su nuevo enemigo. Un relámpago brilló detrás del monstruo, iluminándolo en un aterrador cuadro cinematográfico mientras miraba a los aventureros. Alice estaba casi ensuciando sus pantalones, sus ojos abiertos de miedo mientras observaba la escena horrible desarrollarse. Enterrando su rostro en sus manos, pensó, estamos completamente jodidos. Incluso Lucifer parece asustado, pero mientras se ahogaba en su desesperación, Merlin de repente interrumpió su lamento. Apenas conteniendo la risa, señaló al Plesiot. ¿No crees que es simplemente horriblemente feo?, bromeó. Luego estalló en una risa atronadora, declarando que la criatura era totalmente desproporcionada. Mientras tanto, Alice se enfureció al ver que todavía tenía sentido del humor en un momento como este. El gobernante de Orkney, ahora incandescente de ira por la burla flagrante de Merlin, se enrolló. Levantó la punta de su enorme cola, preparando un ataque devastador, y la golpeó en el mar con toda su fuerza, desatando una ola colosal. El pequeño barco de los aventureros fue lanzado de inmediato a un baile caótico, luchando contra las olas monstruosas. Alicia gritó, ¿cómo vas a luchar contra algo que rivaliza con el mismo poder de la naturaleza? El monstruo, ahora cada vez más enfurecido, comenzó a atacar con más violencia. El mar mismo parecía reflejar la furia del enemigo. Sus aguas se volvían cada vez más violentas. Merlin sacó su espada de la cadera, una sonrisa burlona en sus labios. «Ya que te atreves a verme como tu presa», comenzó. Incluso cuando la colosal bestia se lanzó hacia adelante con las mandíbulas abiertas, el antiguo rey demonio terminó de sacar su espada de la vaina, añadiendo, «No me culpes, P, por lo que está a punto de suceder». El gobernante de Orkney se acercaba rápidamente a los dos aventureros. El monstruo marino avanzaba hacia el pequeño bote de los aventureros. La gobernante de Orkney abrió la boca y dejó escapar un rugido verdaderamente aterrador. Sin embargo, Merlin permaneció completamente impávido, ya sacando su espada de la vaina. La hoja era tan increíblemente afilada que podría cortar una sola gota de agua. La blandió, cortando el aire con fuerza poderosa. El antiguo rey demonio tenía una expresión de confianza inquebrantable, totalmente desprovisto de miedo. Alicia, ya visiblemente preocupada, se encontró sorprendida por la audacia de Merlin. El monstruo continuó su carga solo para ser golpeado por los rápidos golpes del chico. Desató una ráfaga de cortes cruzados hacia la criatura con su espada. Los cortes rasgaron el mar y el agua turbulenta se calmó instantáneamente. Merlin movió su espada una última vez. Luego, con una sonrisa casual, la devolvió a su vaina. El chico se giró y se acercó a Alice declarando, «Eso fue más fácil que quitarle un dulce a un bebé». La heroína se quedó boquiabierta como si hubiera visto un fantasma. Merlin se acercó a ella, pellizcando suavemente su mejilla para sacarla de su estupor. Le ordenó que dejara de mirar fijamente y comenzara a remar. Tuvieron que seguir moviéndose, pero Alice señaló al monstruo revelando que todavía estaba allí. El monstruo marino permaneció completamente inmóvil, paralizado mientras aparecían cortes débiles en su forma colosal. Los cortes se profundizaron y multiplicaron con velocidad alarmante, y luego, en un instante, la criatura monstruosa se transformó en piezas colosales de sashimi. Merlin explicó que los restos del monstruo atraerían rápidamente a los tiburones, así que lo mejor era irse de inmediato. La chica obedeció, reanudando inmediatamente su remo. Observó al chico atentamente, reflexionando sobre su reciente demostración de poder. Era increíblemente fuerte, no solo en tierra, sino también en el océano. Alicia comenzó a preocuparse de que si alguna vez llegaba a un país humano, simplemente podría dominarlo todo. Luego, con un ligero tartamudeo en su voz, le preguntó a Lucifer por qué había dejado el palacio demoníaco, pero él le dijo que ya no lo llamara así, ya que ya no era un rey demonio. Con una sonrisa de autosuficiencia, insistió en que lo llamara Capitán Merlin. Molesta, Alicia miró al chico, maravillándose de su pura audacia. Él percibió su desdén y su expresión cambió instantáneamente. Luego, quejándose de su falta de humor, dijo que había dejado el palacio porque estaba aburrido. Sin embargo, en sus pensamientos, sabía que era mejor no dejarle saber que en realidad había sido despedido por el Consejo de Demonios. Alice replicó, ahora preguntando si él era de la clase de santos.
Él afirmó que no tenía idea porque su fuerza no podía medirse con parámetros humanos, pero la heroína insistió en que debía haber trabajado duro para alcanzar tal nivel de fuerza, citando el viejo adagio. El genio es 1% talento y 99% trabajo duro. Merlín soltó una risa sarcástica. Empezó a reír abiertamente, preguntando si realmente creía en semejantes tonterías. Señalándola con el dedo, declaró que era una mentira inventada para hacer que las personas mediocres pasen sus vidas luchando. Para él, no era más que un incentivo para que los poco talentosos se mantuvieran con los pies en la tierra y dirigieran su arduo trabajo hacia esfuerzos significativos. Sudando un poco, Alice protestó, sin creerlo. Si eso fuera cierto, preguntó, ¿cómo podría esperar superarlo alguna vez? Él alcanzó casualmente su espada, aún envainada. Declaró que dentro de toda la tribu demoníaca, él era el único que podía empuñarla. Un don natural, como él lo llamaba. Alicia miró la espada pensativamente, reflexionando sobre sus palabras. Luego preguntó cómo se había vuelto tan poderoso y si le contaría su historia. Con un destello de desdén, la expresión de Merlín se volvió seria. Reflexionó en voz alta. ¿Cómo puedo siquiera empezar a explicar? Su madre fue la segunda monarca. Había nacido en la realeza, esperando vivir el resto de sus días en lujo ocioso. Pero durante la campaña de la Iglesia 197, su madre fue asesinada en batalla. Él y su hermana quedaron huérfanos y sin hogar. Vivir entre la tribu demoníaca significaba sobrevivir por la ley de la selva. Desde ese día juró que se volvería más fuerte que cualquiera para proteger a su hermana. Mató al antiguo demonio gigante de las montañas nevadas. Luchó contra el hechicero con cabeza de toro en el bosque. Incluso peleó a muerte contra el demonio infernal que habitaba en los flujos de lava. Entrenó incansablemente todos los días hasta que su espada comenzó a oxidarse. Enfrentó la muerte innumerables veces. Finalmente, mató personalmente al demonio que lo había oprimido a él y a su hermana, y se apoderó del título de nuevo rey demonio. Antes de darse cuenta, se había vuelto invencible, y esa, concluyó, fue la historia de su pasado. Las crónicas de la búsqueda de venganza de un príncipe. Tartamudeando, Alice señaló, eso suena como si hubieras trabajado increíblemente duro por tu fuerza, pero él lo negó, afirmando que su sueño era vivir como un vagabundo. ¿Por qué trabajaría duro?, se burló, cuando nací fuerte. Completamente desconcertada, Alicia preguntó por qué había contado un pasado tan trágico, o si solo estaba jugando con ella. Él explicó que no había mentido, siempre había poseído un poder inmenso, simplemente no sabía cómo usarlo. Una vez que aprendió a controlarlo, realmente se volvió poderoso. La cara de la chica mostró una abrumadora decepción. Merlín se burló de nuevo, afirmando que incluso si lo explicaba, ella no entendería. Luego le ordenó que reanudara el remo. Mientras se recostaba, completamente relajado, Merlín reflexionó que dejar el palacio había sido una excelente elección. Derrotar al Plesiot había aliviado la maldición de su corazón. Incluso se preguntó si era algún tipo de ilusión, dado lo mucho más tranquilo que se sentía su corazón, y parecía ocurrir más a menudo cuando estaba cerca de esa heroína tonta. El día estaba despejado, el cielo de un azul brillante sobre la costa. Las gaviotas volaban alto, sus característicos gritos resonando en el aire. El barco de los aventureros finalmente llegó a la orilla, descansando suavemente en la arena. Merlín desembarcó y observó la isla, una pregunta formándose en su mente. ¿Era realmente Gran Bretaña? Montañas imponentes se elevaban abruptamente desde la arena, con picos tan altos que incluso las gaviotas que giraban desaparecían de la vista. El mar, claro como el cristal, proporcionaba una banda sonora relajante con el suave golpeteo de sus olas. Un atisbo de inquietud en su voz, Merlín se volvió hacia Alice. ¿Qué es este lugar? Te dije que no te detuvieras hasta que llegáramos a Gran Bretaña, y no veo ningún pueblo aquí. La chica permaneció en el bote, que estaba inmóvil en la orilla. Se podía ver una pequeña mano agarrando el borde de la embarcación. La pobre heroína estaba completamente exhausta. ¿No puedes ver por ti misma dónde estamos?, refunfuñó. Su voz estaba tensa. Simplemente se deslizó fuera del bote, colapsando en la arena en un montón de agotamiento. Merlín realmente la había hecho remar todo el camino sola. La furia hervía dentro de ella. Juró que en el momento en que dominara los secretos del arte de hielo de su maestro, se lo haría pagar. Merlín se acercó a la chica, que seguía ágil, se arrastró por la arena. Colocando las manos en sus caderas, declaró, harías bien en recordar tu lugar. Ahora eres mi esclava, no puedes simplemente hacer berrinches como una niña mimada. Luego movió su mano, acercándola a su rostro. Los ojos de Alice se abrieron de par en par. ¿Realmente iba a golpearla? En lugar de eso, le pellizcó ambas mejillas, tirándolas hacia afuera. La chica gritó, exigiendo saber qué estaba haciendo. Él comenzó a sacudir sus mejillas de manera juguetona, tirándolas con un sonido cómico y chasqueante. Ella apartó sus manos. «Izquierda Gran Bretaña», exclamó un poco demasiado fuerte. No es el puerto principal, sino en algún lugar cerca de la costa norte. Merlín finalmente soltó las mejillas de su esclavo, una sonrisa jugando en sus labios. Ajustándose la ropa, admitió, así que estabas trabajando duro remando el bote. Mereces algo de reconocimiento por eso. Todavía enfadada, Alice replicó que no quería cumplidos de él. Él simplemente la despidió con un gesto de la mano, diciendo, bueno, entonces quizás nos veamos de nuevo en otra ocasión. Fue un placer navegar contigo. Sin embargo, Alice discrepaba fuertemente de que hubiera sido un placer, maldiciendo mentalmente al antiguo rey demonio con cada palabra grosera que conocía. Merlín comenzó a alejarse de la chica, dirigiéndose tierra adentro desde la costa, pero de repente se detuvo. Una idea lo golpeó. Él se dio cuenta de que sin duda necesitaría dinero para sobrevivir en un país humano. Como un ex miembro de la tribu demonio, actualmente no poseía ni una sola moneda. Una chispa maliciosa brilló en sus ojos. Se giró, mirando atrás a Alice. Esa mirada inquietante le provocó un escalofrío a Alice. Recordó haberla llevado en su espalda antes, sintiendo la placa de Mithril debajo de su ropa, un artefacto probablemente pasado de generación en generación.
Esta armadura no solo servía de protección, sino también para resaltar su figura. Su interior probablemente estaba grabado con runas de toda clase de resistencia mágica, y el dolor de espalda que le había causado era un testimonio de su inmenso valor. Si pudiera hacerse con esa armadura, podría ser una fortuna. Alice observó al hombre rubio murmurando para sí mismo, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. De repente, se lanzó hacia ella, tomándola completamente desprevenida. A medida que se acercaba, se aclaró la garganta delicadamente, con la mano cerca de la boca de manera educada. Luego, extendiéndole una mano con exagerada cortesía, declaró: «Separarme de ti en una situación así simplemente rompería mi corazón, así que tal vez podrías darme algo verdaderamente precioso». Cruzando los brazos defensivamente, ella lo miró con suspicacia. «¿Qué quieres?», señalándola con una mirada intensa e inquebrantable, él simplemente dijo: «Quítate la ropa». Alice soltó un jadeo desesperado, completamente sorprendida por su demanda. Cayó de espaldas, balbuceando: «Pero dijiste que no estabas interesado en mí». Él simplemente se encogió de hombros. «Ahora he cambiado de opinión». Ella cruzó instintivamente los brazos sobre su pecho, retrocediendo y rogándole que no se acercara. Una sonrisa siniestra, casi maníaca, se extendió por su rostro. «Solo necesitas hacer lo que te pido». La pura desesperación del momento hizo que su corazón latiera rápidamente. Ella gritó tan fuerte como pudo, pero la costa desierta no ofrecía a nadie que escuchara su súplica. Lágrimas se acumularon en sus ojos. «Por favor», dijo con voz entrecortada, «sé amable». «Nunca he hecho esto antes». Pero ahora, sosteniendo su armadura en las manos, se rió, bromeando sobre su falta de curvas. «Lo que quería ya está aquí», afirmó. Alicia seguía procesando la solicitud de Merlín, dándose cuenta lentamente de que quitarse la ropa siempre había sido solo por la armadura. Él explicó que la armadura de un héroe de Mithril valía una fortuna. Llamándola señorita Pecho Plano, luego le dio la espalda y se despidió de la chica. A Alicia le habían quitado tanto su armadura como su dignidad. Ella se enfureció, gritando maldiciones a Merlín, llamándolo despreciable, desvergonzado y un completo idiota. La pobre heroína no pudo contener sus emociones, las lágrimas corrían por su rostro y mojaban sus manos. Gritó a todo pulmón que nunca quería volver a ver la cara de ese hombre. Continuó sollozando allí en la arena, completamente sola y abandonada. Mientras tanto, Lilith estaba preparando una poción extraña con partes de cocodrilo y otras criaturas raras. De vuelta con Merlín, él continuó su viaje silbando una melodía alegre. Comentó en voz alta que esperaba encontrar personas más interesantes de ahora en adelante. Ha pasado un año y ahora nos encontramos en las afueras de Gales, en Britania. Un hombre sostenía un trozo de madera, aparentemente inspeccionando el área. Eran ladronzuelos, pillos de dedos ligeros, acechando a la espera de emboscar a alguien. Uno de los ladrones anunció que había visto a alguien acercándose, pero la persona estaba prácticamente vestida con harapos y no parecía un objetivo muy rentable. El hombre encaramado en el árbol parecía encontrar familiar la figura que se acercaba. Sostenía un folleto y se le escapó una risita. El otro ladrón preguntó qué era tan gracioso. Con una sonrisa astuta declaró que las apariencias podían engañar, porque este tipo podría valer una fortuna. Y justo entonces el folleto se le escapó de las manos, volando con la brisa. Merlín, andrajoso y hambriento, se apoyaba pesadamente en un bastón. Vio un papel que revoloteaba sobre su cabeza. El papel aterrizó justo en su cara. Logró leerlo, dándose cuenta de que era un cartel de "Se busca con su propia cara pegada en él", ofreciendo una buena recompensa y todo. No parecía sorprendido, simplemente lamentaba haberse convertido en un hombre buscado por unas cuantas cenas y pequeñas travesuras. Merlín encontró el mundo humano increíblemente aburrido. Su dinero se había acabado y no había un solo trabajo fácil que pagara bien. Los ladrones interrumpieron el paseo contemplativo de Merlín, ordenándole que se detuviera. Anunciaron que, como era de esperar, el camino les pertenecía. El antiguo rey simplemente los miró, sin prestar atención a su demanda. Se hizo el sordo, ignorando por completo a los ladrones, incluso cuando lo amenazaron por dinero. Furioso, el ladrón le gritó a Merlín, preguntándole si no había oído lo que acababa de decir. El joven se giró, su mirada recorrió a los ladrones con una expresión seca e inexpresiva. Luego, el otro ladrón le ordenó que entregara todas sus pertenencias si no quería sufrir las consecuencias. Pero el hombre pelirrojo sonrió con malicia, diciendo que lo más valioso aquí era su vida. Era buscado por 5,000 monedas de oro, y con un lánguido lametón en la hoja de su daga, advirtió que había sido bañada en un veneno letal. Harto, Merlín preguntó si había entendido correctamente. ¿Los dos planeaban robarlo? Ya tenía su mano lista para desenfundar la espada en su cintura. El antiguo rey advirtió que si desenvainaba su espada, ambos morirían, pero el hombre pelirrojo chasqueó los dedos, declarando que pondrían a prueba sus habilidades. El otro ladrón lanzó una manzana al aire y, con un rápido movimiento de su daga, el ladrón pelirrojo golpeó la fruta. Estaba perfectamente pelada en un instante. El ladrón más joven, jactándose de su amigo, declaró que la habilidad de su senpai no tenía igual. Merlín observó la suculenta fruta, perfectamente pelada, descender del cielo. Comenzó a salivar, hambriento de manera voraz, pues no había comido en días. Enfurecido, el ladrón pelirrojo gruñó que Merlín no debería atreverse a ignorarlo y se lanzó hacia adelante. El antiguo rey todavía estaba mirando la manzana, totalmente despreocupado, hasta que finalmente notó la carga del ladrón, soltando un pequeño suspiro de molestia. Agarró la vaina de su espada, y en un movimiento demasiado rápido para seguirlo, fue envainada una vez más. El ladrón pelirrojo solo sintió un dolor repentino y excruciante. La manzana aterrizó perfectamente en la palma de Merlín, y mientras el ladrón caía al suelo inconsciente, el protagonista comió su manzana con calma. El ladrón restante, desesperado, gritó, preguntando cómo era posible tal cosa. Decidió huir, alejándose rápidamente y rogando a Merlín que no lo matara.
Suspirando, Merlín declaró que oponentes como estos eran realmente tediosos. En el suelo, el cuerpo del otro ladrón pelirrojo parecía estar evaporándose. El vapor se intensificó como si su cuerpo estuviera experimentando algún tipo de transformación. Esto captó la atención de Merlín y miró hacia el cadáver. Se dio cuenta de que el ladrón al que acababa de despachar era, de hecho, una especie de duende. Probablemente este duende había estado disfrazado, temiendo la persecución del ejército imperial. Merlín siguió mordisqueando su manzana, observando el cuerpo disolverse. Tiró el corazón de la manzana por encima de su hombro, pensando que no era asunto suyo, y decidió ir a buscar más comida. Pero cerca, en la ladera de la montaña, había una cueva, y de esa abertura emergió un goblin agarrando una lanza. El ladrón que antes había huido de Merlín apareció en la entrada de la cueva, y el guardia goblin le pidió que explicara su misión. El bandido entonces reveló su verdadera identidad, diciendo que deseaba una audiencia con su majestad. El guardián goblin le permitió entrar, pero advirtió que si su asunto no era urgente, enfrentaría las consecuencias de molestar a su majestad. Un gigantesco duende estaba sentado en su trono, exigiendo saber dónde estaba el dinero. Inclinándose profundamente, el pequeño bandido se disculpó, admitiendo que no había logrado robar ni una sola cosa. El rey comenzó a rugir, gritando que no debería haber regresado y amenazando con devorarlo. Pero el ladrón interrumpió rápidamente, diciendo que en realidad tenía información importante que informar. Él relató que Regu-senpai había sido decapitado por un humano. Además, explicó que el humano ni siquiera había desenvainado su espada adecuadamente, solo fue un destello de la hoja, y su amigo ya estaba muerto. El rey goblin dejó que una sonrisa traviesa apareciera en su rostro. Reflexionó que parecía que los humanos querían provocar una guerra con los goblins, incluso empleando expertos de alto nivel. El mercado de la ciudad estaba lleno de actividad, la gente caminaba y compraba sin cesar. Merlín paseó observando su entorno y mirando las diversas mercancías. Sus monedas se habían agotado y pensó que necesitaría encontrar otro trabajo que le permitiera vivir como un trotamundos despreocupado. Apenas el año pasado había acumulado una pequeña fortuna y se entregó a una vida de lujo después de apropiarse de la armadura de Alice. Viviendo en una mansión enorme y contratando a un personal completo, había malgastado hasta el último centavo. Cada comida era preparada por chefs renombrados y además de todo, frecuentemente apostaba en carreras de caballos sin ganar ni una sola vez. Para cuando la realidad llegó ya había despilfarrado toda su fortuna y arruinado por completo su reputación en la plaza de la ciudad. Sin embargo, tan acostumbrado a su estilo de vida de lujo, continuó frecuentando restaurantes elegantes incluso sin dinero, inevitablemente causando un escándalo. No pasó mucho tiempo antes de que carteles de "Se busca" con su rostro estuvieran pegados por todos los rincones de la ciudad. Los soldados declararon que realmente había logrado causar un gran lío en Escocia. Como fugitivo buscado, había tenido que desaparecer del área para escapar de los incansables cobradores de deudas. Ahora, en medio de la calle, atrajo a una multitud, anunciando que estaba a punto de presentar un espectáculo espectacular como nada que hubieran presenciado antes. El antiguo rey demonio, que una vez estuvo acostumbrado a una vida de opulencia, se había convertido ahora en un humilde artista callejero. Solicitaba dinero a los otakus y fuyoshis que pasaban, añadiendo: "Y si estás sin dinero, al menos ven y aplaude". La parte más increíble era que realmente logró captar la atención de las personas, quienes empezaron a reunirse, intrigadas. Con una sonrisa confiada en su rostro, se preparó para mostrar algunas de sus habilidades. Con un gesto teatral, demostró una secuencia de ágiles pasos laterales. Los espectadores quedaron totalmente impresionados, preguntándose en voz alta si era un artista marcial. Pero él simplemente se rió, declarando que eso era solo el comienzo y que el verdadero espectáculo aún estaba por desarrollarse. Luego comenzó una impresionante rutina de claqué, y adoptando poses fabulosas, les instó a presenciar a los duplicados fantasma de sus pasos. El público estaba completamente cautivado, prácticamente cayéndose de asombro por su actuación. Merlín dio una tos educada, señalando el final de su acto. Luego, con una sonrisa cínica, extendió sus manos, claramente esperando un pago generoso. Pero cuando llegó el momento de pagar, la multitud simplemente le dio la espalda al pobre artista, ignorándolo por completo. En un escenario cercano, un hombre con túnicas religiosas estaba predicando sobre la diosa de la luz. Las mismas personas que habían estado observando a Merlín comenzaron a dirigirse hacia el predicador, dejando a Merlín completamente solo. El joven se quedó allí, con una expresión abatida en el rostro, mientras veía a su audiencia irse. Entonces, de repente notó algo fuera de lugar. Un niño con ropa sorprendentemente elegante pasó caminando con indiferencia, chupando una paleta. Merlín puso una mano sobre la cabeza del chico. «Puedo verlo», declaró. «Este chico tiene la estructura ósea de un verdadero genio del Kung Fu». Con una mirada que claramente aterrorizó al niño, le pidió 2 monedas de cobre para enseñarle las artes marciales. Pero el niño, acobardado por el miedo y refiriéndose a Merlín como tío, tartamudeó que no tenía dinero en absoluto. El ex-rey entonces puso ambas manos firmemente sobre los hombros del chico. «Llamarme tío fue una ofensa muy grave», dijo él, su voz bajando ominosamente. «Una por la cual ciertamente deberías perecer». El pobre niño se congeló, casi paralizado de terror, completamente desconcertado por la amenaza repentina. El protagonista luego preguntó el nombre del niño, a lo que él respondió tímidamente: «Henry». Merlin entonces colocó una mano en la empuñadura de su espada, haciendo que el niño se estremeciera visiblemente. Pero él explicó rápidamente: «Aunque me has ofendido, yo, Merlin, seré misericordioso. Un perdón que naturalmente debe comprarse con 2 monedas de cobre». Tartamudeando, Henry insistió en que no estaba mintiendo. Él realmente no había traído dinero. Sin embargo, Merlín notó la ropa fina del chico y sospechó que era bastante rico. Cambiando de táctica, preguntó si Enrique quería aprender el arte de la espada, pero rápidamente agregó: «Eso también costará 2 monedas de cobre». Y en ese momento, el antiguo rey supo que había dado en el clavo con el muchacho.
Un destello brillante se encendió en los ojos de Henry en el momento en que escuchó sobre las artes de la espada. Merlin declaró que si no fuera por su estructura ósea genial, no le enseñaría nada y le recordó severamente que dejara de llamarlo tío. Luego, con una sonrisa encantadora dirigida al niño pequeño, anunció: «Este arte se llama dibujo rápido». Sin embargo, Henry lo miró con desdén. «Esa habilidad es inútil», se burló. «Pensé que sería algo mucho más asombroso». La cara de Merlin se retorció en una expresión de total desagrado. Él insistió en que su técnica de desenfunde rápido era única, pero Henry claramente no se iba a dejar engañar. El niño pequeño entonces hurgó en su bolsillo. «Ya que trabajaste tanto en tu actuación», dijo, «mereces una recompensa por tu esfuerzo». ¿La recompensa? Una paleta y un pequeño trozo de caramelo. Henry concluyó con un pequeño sermón, aconsejando a Merlin que dejara de estafar a la gente y consiguiera un trabajo adecuado. Esto enfureció a Merlin, quien gritó que incluso si el chico rogara de rodillas, no le enseñaría más la técnica. Aún enfurecido, el ex-rey pensó que el mocoso no tenía idea de con quién se estaba metiendo, pero ya que estaba metido en esto, podría aprovecharlo al máximo. Comenzó a chupar la paleta que había recibido, ya pensando en otra manera de ganar algo de dinero. Comenzó a escuchar el sermón del hombre religioso que llegaba desde atrás. Una multitud considerable se había reunido, escuchando atentamente las palabras del hombre. Algunas jóvenes murmuraban entre ellas, comentando que el rey demonio del primer palacio era horriblemente feo y feroz, e incluso había corrompido a la heroína número 233. Merlin, al escuchar a las mujeres chismosear sobre él, recordó que nunca había tenido ningún interés en Alice en absoluto. El predicador tronó que Lucifer era inmensamente poderoso y había logrado incluso cruzar el gran mar. Por lo tanto, todos deberían buscar la luz para protegerse. Continuó afirmando que la raza demoníaca era excepcionalmente feroz y podría masacrarlos en cualquier momento. Merlin se enfureció por estos rumores engañosos que la iglesia difundió sobre él. El predicador continuó gritando, instando a todos a leer la Biblia para fortalecer su fe. Levantó un libro grueso, explicando que solo la diosa de la luz los rescataría del dominio de Lucifer. Luego abrió un gabinete, revelando varias copias del libro, anunciando que antes costaba 10 monedas de oro, pero ahora por tiempo limitado, solo una. Impulsados por el miedo, la gente comenzó a avanzar ansiosamente para comprar la supuesta Biblia. Apretando el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, Merlin resopló. Estos hipócritas saben exactamente cómo robar el dinero, ganado con tanto esfuerzo por la gente. Y se enfureció aún más porque estaban usando su nombre descaradamente para hacerlo. Sus ahorros completamente agotados, nuestro protagonista ahora busca trabajo en una tienda local. El dueño de la tienda se ruboriza intensamente ante la forma tan elegante de hablar de Merlin, mientras le asegura que hará todo lo posible para aumentar las ventas. Toma la mano de la joven, un gesto lleno de cuidado y caballerosidad. Al encontrarse con su mirada, le pide que considere contratarlo. La joven parece convencida, influenciada más por sus tácticas seductoras que por una verdadera evaluación de las capacidades del antiguo rey. Sin necesidad de mucho tiempo para deliberar, ella le informa a Merlin que está contratado. Aún tambaleándose por sus coqueteos, no nota el pensamiento interno de Merlin. No esperaba que una mujer casada fuera tan tímida, pero antes de cerrar el trato, ella pregunta si él es un viajero de fuera del pueblo. Merlin responde que sí, con una sonrisa amable. Explica que por esta razón solo puede trabajar un máximo de 2 meses antes de continuar su viaje. Merlin sabe que la maldición en su corazón aún no ha sido removida y necesita derrotar a seres poderosos para extender su vida. Ajustándose las gafas, la joven saca un libro de contabilidad, realiza algunos cálculos usando un ábaco. Luego, con movimientos gráciles, toma una hermosa pluma. Es notablemente rápida y experimentada en el arte de la administración. La joven explica que él ganará una moneda de oro por mes, con alojamiento y comida incluidos, además de un 20% de comisión. El protagonista está completamente asombrado por el salario, encontrándolo notablemente generoso. La mujer cierra el libro mayor y explica que el trabajo no es fácil. Por las tardes el bar está abierto solo para mujeres, y él será responsable de venderles bebidas, y ella cuenta con él para emplear algunas medidas especiales. Para lograr esto, sudando un poco, el joven pregunta con excitación qué quiere decir ella con medidas especiales. La joven vuelve a sonrojarse y sugiere que podría usar palabras dulces, ofrecer consejos sobre relaciones o quizás incluso profundizar más con ellas. En ese momento, Merlin, quien una vez fue el rey de los demonios, se dio cuenta de que había llegado el día en que tendría que vender bebidas usando su propio cuerpo. Tendría que aceptar que esto significaba dejar de lado su dignidad como monarca del orgullo. El antiguo monarca inclinó la cabeza, tragándose cada gota de su arrogancia innata. La joven esperanzada ajustó con gracia sus gafas. Ella luego añadió que si sus ventas iban bien, le daría un pago extra al finalizar. El orgullo del antiguo rey demonio resultó ser más débil que su deseo de ganancias, y se esbozó una gran sonrisa, aceptando con entusiasmo el trabajo. Estrechó la mano de su nueva empleadora, expresando su entusiasmo por trabajar con ella, y así comenzó a prepararse para su nueva línea de trabajo. Se puso guantes y un par de botas elegantes, arreglándose meticulosamente para el trabajo, vestido para conquistar corazones. Merlin comenzó su carrera como gigoló en el bar, suponiendo que nadie lo reconocería allí, evitando así que su ignominioso pasado se difundiera. El tiempo pasa, pero tal vez su suposición fue errónea, ya que pronto aparece un carro en el camino. Una joven aferrando un trozo de papel viaja dentro de su vehículo. Ella lee un cartel de búsqueda que lleva el parecido de Merlin, aunque ahora está muy desgastado y descolorido.
Es la heroína, Alice, que lamenta que el cartel esté tanto manchado como roto, su rostro casi obliterado. Hace un año fue humillada cuando le robaron su armadura, incurriendo en una deuda considerable. Para saldarla, se vio obligada a registrarse como aventurera, persiguiendo dinero. Gracias a su identidad establecida como heroína, fue promovida a la clase oro y emprendió innumerables misiones. A diferencia de Merlin, Alice logró mantener las cosas en orden, pagando su deuda de manera constante sin vivir una vida de lujo. Ella está completamente impresionada al ver que la recompensa por esta persona buscada en particular es de la asombrosa cantidad de 5,000 monedas de oro. Sin saber que se trata del propio Merlin, decide aceptar esta misión altamente lucrativa para capturar al gigoló de Escocia. Ella cree que será una tarea fácil, y con el dinero finalmente podrá comprar ropa nueva y hermosa y pagar su alquiler. Ella y su pequeño burro, Sweet Tart, continúan juntos por el camino, pero lo que ella no sabe es que el hombre que está persiguiendo es la misma persona que no desearía volver a ver, ni por todo el oro del mundo. Cae la noche y nuestra escena se traslada al pub donde nuestro protagonista ahora trabaja. Dentro, dos figuras participan en un espectáculo de baile, sus zapatos manteniendo el ritmo. Es Merlin el encantador, acompañado por un cliente suntuosamente vestido. Con una expresión irresistiblemente tentadora, el hombre pregunta si la joven bebería ese vino por él. Con las mejillas sonrojadas, la joven declara que incluso moriría por él, llamándolo su Margarita. Las otras mujeres en el salón se entusiasman, clamando por sus propios abrazos. Colocando seductoramente un dedo en sus labios, Merlin pregunta si todos podrían comprar una bebida entonces. Las mujeres instantáneamente forman una fila, compitiendo por la atención del protagonista, todas ansiosas por gastar un poco de dinero en él. El dueño del bar ya había anticipado su inmenso éxito con la clientela femenina. Una voz infantil llama a la mujer, anunciando su regreso, y ella se vuelve hacia el niño, llamándolo Henry. Coincidentemente, es el joven Henry, con quien Merlin había intercambiado palabras previamente, y el niño parece completamente maltrecho. Su madre pregunta si ha estado peleando de nuevo con los otros niños, una conversación que Merlin escucha discretamente. Al mismo tiempo, Henry reconoce al hombre que había conocido en el mercado hace algún tiempo. Merlin también reconoce al pequeño niño. Él grita que Merlin es ese tío inútil y fanfarrón, y el antiguo rey que no deja pasar un insulto responde de inmediato. Una taza de té se sirve, presentada con toda la gracia que merece. El dueño del bar entrega la taza a Merlin, quien ofrece un sonriente gracias. Henry está lejos de estar contento con la situación, cruza los brazos, frunciendo el ceño en su rostro. Señala a Merlin y le dice a su madre que el hombre solo sabe jactarse y no merece estar trabajando allí. La mujer toma a Henry por el cuello de la camisa y se disculpa por los problemas que su hijo le ha causado. Ocultando sus verdaderos sentimientos, Merlin dice que entiende y que adora a los niños. Pero Henry comienza a gritar, afirmando que no ha causado problemas a nadie. Continúa, declarando que su madre debería dejar de contratar personas sospechosas como ese tipo. Afirma que por eso otros hablan mal de ella, e incluso otros niños dicen que la madre de Henry es una mala mujer. Esta revelación deja a la mujer atónita, dejándola sin palabras ante las declaraciones directas de su hijo. Mientras sorbe su té, Merlin reflexiona que, en efecto, es de esperar que una madre soltera sea objeto de rumores malintencionados. Nota que la ropa de Henry probablemente está sucia porque estuvo peleando con los niños que hablaron mal de su madre. Y, en efecto, la que alguna vez fue una vestimenta algo fina del chico ahora está reducida a harapos. Merlin comienza a reflexionar, decidiendo tomar una postura sobre toda la situación. Le dice a Henry que si realmente desea proteger a alguien, entonces debe volverse más fuerte. Si quiere proteger a su madre, necesita esforzarse por ser fuerte para que la gente lo piense 2 veces antes de atreverse a provocarlo. Señalando con un dedo acusador a Merlin, Henry responde que es solo un gigoló oportunista sin autoridad moral para decir algo. Él mueve los brazos con desesperación, declarando que incluso si tiene que morir allá afuera, se niega a aprender la técnica inútil de desenvaine rápido que Merlin tiene que enseñar. Y con una mirada furiosa, el niño pequeño golpea la puerta y sale corriendo. Su madre intenta ir tras él, pero ya ha salido corriendo demasiado rápido a la calle. Con una expresión de absoluto desagrado, Merlin simplemente observa la situación desarrollarse, pensando, ese mocoso es realmente una completa molestia. El pub Moonlight era un lugar verdaderamente animado después de oscurecer. Merlin estaba puliendo un vaso, observando el bullicio animado de la noche. Un guerrero con armadura, Locke, preguntó si realmente había goblins en ese pueblo. Otro guerrero lo confirmó, y una joven intervino, mencionando que habían encontrado un cadáver de goblin en el camino no hace mucho. El hombre que había hecho la pregunta se bebió su trago de un solo golpe. Volviéndose hacia Merlin, pidió otro. El protagonista, Merlin, confirmó el pedido con una sonrisa encantadora. Con un elegante y extravagante gesto, vertió la bebida en una coctelera. Luego lo agitó vigorosamente para preparar la mezcla. Haciendo un espectáculo, lanzó el vaso detrás de su espalda con un toque teatral. Luego lo manipuló hábilmente de una mano a otra. Finalmente, vertió la bebida cuidadosamente elaborada en un vaso limpio, con una sonrisa aún en sus labios. Luego sirvió la bebida a su cliente, invitándolo a disfrutarla. Locke estaba visiblemente impresionado por la habilidad del barman. El otro hombre, un joven pelirrojo, también pidió otra bebida, y Merlin, aún sonriendo, respondió que era un placer servirles. La noche avanzó y el tiempo pasó. Los guerreros conversadores continuaron pidiendo bebidas y algunos aperitivos.
Locke, el guerrero de cabello puntiagudo, estaba picando algo. El joven pelirrojo explicó que su parte de la recompensa de la misión sería de 2000 monedas de oro, pero Locke negó con la cabeza, preguntando por qué el joven le estaba dando una parte más grande. El joven pelirrojo se sonrojó y comenzó a rascarse la cara. Al mismo tiempo, la joven que los acompañaba en la mesa también se veía avergonzada, y luego los dos decidieron admitir algo. Los enamorados anunciaron que se casarían y regresarían a su ciudad natal después de completar esta misión. Locke estaba impactado por el anuncio, especialmente porque sería justo después de esta misión. Merlin, que había estado escuchando discretamente su conversación, puso una cara como si acabara de oler algo podrido. Locke felicitó a sus compañeros, pero Merlin pensó para sus adentros: eso es una bandera de muerte si alguna vez vi una. Decidió acercarse e interrumpir su conversación, pidiendo educadamente un momento de su tiempo. Con voz tranquila y amistosa, preguntó sobre los detalles de su misión. Locke explicó que era matar a 100 goblins y recoger sus orejas. Luego, Locke preguntó si a Merlin le gustaría convertirse en aventurero, pero Merlin lo negó, diciendo que solo tenía curiosidad si era una misión peligrosa. El joven de cabello rojo lo tranquilizó, diciendo que no debía preocuparse ya que eran aventureros de clase plata. Rascándose la barbilla, Merlin pensó que realmente no sonaba tan peligroso. Luego agradeció a los aventureros de antemano por proteger su ciudad. Más tarde, lejos del bullicioso pub, Locke estaba luchando contra un grupo de goblins con su confiable hacha. Logró derrotar a varios de ellos con solo unos pocos golpes rápidos. Secándose el sudor de la frente, parecía bastante satisfecho, comentando que las criaturas eran bastante patéticas. La pareja de aventureros también estaba allí, y el joven pelirrojo anunció que solo les quedaban 37 para completar su misión. Pero entonces un sonido bajo y pesado se arrastró desde el suelo. Locke, siempre optimista, sonrió y declaró: «Solo unos pocos goblins más». Un pie verde gigantesco se acercó amenazante desde detrás del aventurero desprevenido. Estaba distraído, completamente inconsciente del destino que le esperaba. Un duende mucho más grande que cualquiera que hayan enfrentado cayó del cielo. Se estrelló justo sobre el pobre e incauto Locke. Un horrible crujido de huesos resonó y la pareja miró con horror. El pie de la horrenda criatura permanecía firmemente plantado sobre el cuerpo aplastado de Locke. El joven de cabello rojo se lanzó hacia adelante, maldiciendo al gigante verde, pero el gigante no estaba solo. Sobre su hombro se encontraba un goblin más pequeño con la nariz más grotesca que había visto. Este pequeño goblin montado en el hombro del gigante les dio la bienvenida alegremente al reino goblin. La pareja se acercó con cautela, ambos aterrorizados por estos enemigos inesperados. Ese goblin más pequeño resultó ser el primer ministro, un mago goblin de alta categoría. El aventurero no podía comprender qué estaba haciendo un goblin de alta categoría en un lugar como este. Petrificada, la joven agarró su bastón, temblando por su vida, pero el primer ministro se burló, diciendo que la chica serviría a su majestad, el rey. En cuanto al hombre, no le sería de utilidad y, por tanto, perecería. Rápidamente conjuró una bola de fuego masiva y la lanzó directamente hacia el joven. El espadachín gritó al mago para que lo cubriera, declarando que lucharían. La joven agarró con fuerza su bastón y comenzó a canalizar múltiples hechizos a través de él. Ella formó un portal resplandeciente de luz y energía, conjurando varios hechizos poderosos a la vez. El espadachín, por su parte, estaba canalizando su fuerza en su espada. Concentró toda su energía en su espada, palpitaba, envuelta en llamas carmesí. Desató su ataque, un corte cruzado explosivo directo hacia el proyectil llameante. La espada flamígera se encontró con el borde mismo de la bola de fuego. Concentrándose intensamente, el espadachín estaba lleno de profunda preocupación. En su corazón, él esperaba y rezaba que ambos lograran escapar, pero mientras estaba distraído con la bola de fuego, el enorme goblin que había estado al lado del primer ministro apareció de repente ante él. Con su masivo garrote, asestó un golpe poderoso directamente al cuerpo del aventurero. El golpe fue tan fuerte que lanzó al guerrero por el impacto. Se estrelló de cabeza contra el suelo con un ruido sordo. La joven se desesperó, gritando el nombre de su prometido. Luego, el primer ministro goblin ordenó a sus secuaces capturarla. Ella gritó desesperadamente por ayuda mientras los goblins la capturaban. Trun, quien había sobrevivido al ataque del gigante goblin, gritó para que los malditos goblins la dejaran en paz. Riéndose maliciosamente, el primer ministro dijo que tenía la oportunidad de salvar a su amada si aceptaba un pequeño trato. El letrero del pub Moonlight, donde trabaja nuestro protagonista, apareció a la vista. Alicia estaba afuera, mirando el cartel. Había oído que era la mejor posada del pueblo. La chica miró por la puerta, tratando de evaluar la actividad dentro. Vio a varias mujeres animadas, una de ellas llamando a la pequeña Margarita. Alicia rápidamente concluyó que el lugar era de hecho bastante popular. El dueño del bar se acercó, preguntando si era su primera vez aquí. A juzgar por su ropa, parecía que era de fuera de la ciudad. Alice mostró su insignia de aventurera y dijo que estaba buscando una habitación para la noche. Sonriendo, la dueña confirmó que tenía alojamiento y le pidió a Alice que la siguiera. Las dos subieron una escalera de madera que crujía con cada paso hasta que llegaron a la puerta de la habitación 206. Señalando la puerta, la dueña explicó que esta sería su habitación. Añadió que si Alice buscaba entretenimiento, su estrella principal bailaría esta noche, y el espectáculo era gratis. Creyendo que era algo indebido, la recatada Alice declaró que solo estaba allí por la habitación, pero la dueña insistió en que al menos echara un vistazo. Ignorando la recomendación de la mujer, Alice sacó un cartel de Se Busca y preguntó si reconocía a la persona de la foto. Como el rostro de la persona en el cartel estaba rasgado, la mujer no pudo decirlo con certeza. Dejó el tema y le deseó a Alice un buen descanso. La aventurera cansada abrió la puerta de su habitación, deseando con ansias caer en la cama.
Al entrar, Merlín salió coincidentemente de la habitación de al lado, vestido con un uniforme de la guardia de la reina. Captó el sonido de la voz de Alice y la reconoció, pero pensó que debía ser su imaginación, y en su lugar se concentró en prepararse para su actuación. Alice se lanzó de cara a la almohada, desesperada por descansar. Había estado acampando tanto tiempo que colapsar en una cama suave era un placer indescriptible. Luego comenzó a recordar aventuras pasadas y se preguntó cuándo se volvería a encontrar con el espadachín de Elgin. Para pagar su préstamo, Alice había viajado mucho. En una de sus aventuras en el puerto de Elgin fue capturada. Ella estaba desesperada, atada en un barco lleno de piratas. Dos piratas amenazantes se acercaron a la chica indefensa. Los piratas canallas habían planeado secuestrar a la hija del duque, pero en su lugar terminaron capturando a la aventurera y a algunas otras mujeres jóvenes también. Alice miró detrás de ella y vio a varias chicas aterrorizadas también encarceladas. Ella gritó, intentando intimidar a los cobardes piratas, pero ellos simplemente aceptaron ser llamados escoria y declararon que empezarían su diversión con la heroína, hasta que una voz interrumpió las acciones de los bandidos, ordenándoles esperar. Y desde lo alto del mástil del barco, un hombre misterioso envuelto en sombras los observaba. Merlin, vestido con una capa larga que ocultaba su vestimenta, declaró que los piratas estaban en problemas. Sin embargo, Alice no pudo distinguir quién estaba allá arriba. Su visión estaba muy obstaculizada por la jaula en la que estaba. Los piratas, no intimidados por la presencia del protagonista, se burlaron de él, pero sin preocuparse, Merlin simplemente preguntó si realmente se creían tan fuertes. Eran los hermanos Barba Roja, maestros de clase santa, y nadie en los mares podía enfrentarse a ellos. Ellos comandaban una flota de 17 buques de guerra. Incluso desafiar a la marina imperial sería fácil para ellos. Uno de ellos señaló con el dedo al hombre rubio y declaró que un desconocido como él no podría llevarse a sus prisioneros. Merlin nunca había imaginado que encontraría a dos individuos de clase santa mientras huía de sus acreedores. Se emocionó ante la perspectiva de usar su espada, con la intención de usar sus vidas para aliviar el peso de su maldición. Sonriendo, supo que este era su día de suerte. Pero los dos piratas también sonreían, convencidos de que el mocoso pronto encontraría su fin. El pirata más delgado blandía una espada de energía, mientras que el más joven usaba un gancho con cadena. Merlin esquivó sus ataques sin esfuerzo y preparó su espada. Con un solo golpe barrido, aterrizó de nuevo en la cubierta. El golpe fue devastadoramente efectivo contra el pirata más delgado, que gritó de dolor, y también contra el más corpulento, cuyas cadenas se hicieron añicos. El golpe, de hecho, fue tan fuerte que partió el barco en dos. Luego, en una pose heroica, su capa aún ocultando su identidad, Merlin aterrizó victorioso. Solo entonces Alice tuvo un vistazo, y hasta el día de hoy ella no conoce la identidad de su salvador, pero ese solo acto fue suficiente para robar el corazón de la ingenua chica, y ella abrazó su almohada, completamente enamorada. Ella reflexionó que incluso sin ver su rostro sabía que debía ser una persona muy generosa y tranquila, y luego recordó que necesitaba escribirle a su señora. La heroína tomó una hermosa pluma y la mojó en tinta. Luego comenzó la carta diciendo que estaba bien, y que era tan increíblemente rica que nunca más tendría que preocuparse por deber dinero a la iglesia. Ella incluso había iniciado una relación con el legendario maestro espadachín de Elgin, y un futuro brillante se extendía ante ella. Concluyó la carta pidiéndole a su señora que no se preocupara por ella, prometiendo visitarla pronto. Después de escribir todas esas mentiras, Alice todavía miraba al cielo estrellado con una sonrisa en sus labios. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Alice comenzó a rezar, como lo hacía todos los días. Rezó para no tener que encontrarse nunca más con ese desgraciado, Merlin, por el resto de su vida. Alice también le pidió a Dios que convirtiera a Merlin en un miserable sin otra opción que trabajar como gigoló, y justo como dice la superstición, nuestro protagonista estornudó en el momento en que Alice comenzó a hablar de él. Ajustándose la máscara de su uniforme, pensó que estornudaba todos los días a esta misma hora, preguntándose